Te damos gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias que nos das el gozo de recibir este mensaje de poder. En cada iglesia, Señor, donde tu nombre se predica, gracias por esta comunión de los santos de todos los tiempos y de todos los lugares. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Hace 2 semanas compartíamos la palabra con el enfoque en la iglesia como una familia. Y el pasaje que estuvimos leyendo en esa ocasión estaba en Efesios capítulo 2. Y la base de este principio teológico del apóstol Pablo para nosotros como pueblo del Señor está en Efesios 2:10. Dice la palabra que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y entonces el capítulo 2 termina hablándonos de nuestra identidad como un pueblo de Dios, que antes vivíamos sin esperanza. Me encantó ese canto, La iglesia está viva. Para mí un canto nuevo, yo sé que para ustedes un canto ya viejo, pero para mí nuevo. Muy lindo el texto, la verdad. Y nos recuerda la esperanza gloriosa que la iglesia es en este mundo caótico, en este mundo que a veces me pasa en la mañana. Una de las cosas que hago, además de leer la palabra y orar, es ver las noticias, a ver qué cosa terrorífica pasó en estas horas que estuve durmiendo. Y la verdad es triste, parece que ya los noticieros se volvieron como series de terror, que la gente que no tiene esperanza en el Señor, me imagino yo, cómo vivirán angustiados. Me preguntaba alguien esta semana acerca de la meditación, de esa tradición oriental de meditar, de dejar la mente en blanco, etc. ¿Qué decía la Biblia al respecto? La Biblia, le digo, no habla de eso. A lo sumo habla de meditar en la palabra, pero esa es una cosa bien distinta. Ahí el pensamiento está activo. En la meditación de corte oriental, la idea es que pongas en blanco tu mente. Pero el apóstol Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Así que es una cosa bien diferente. Nosotros mentalmente tenemos que estar activos. Pero después yo meditaba, qué triste es la verdad para la gente sin el Señor, que necesitan poner en blanco su mente para tener un poco de tranquilidad. Porque esta persona me decía que su hijo sirvió, él le encanta la cocina como hobby en esa área vegana, y lo invitaron para cocinar en una conferencia de gente en posiciones altas en empresas que están siempre estresados y necesitan poner en blanco la mente para tener tranquilidad. Y decía, wow, qué maravilloso es que el Señor nos dejó la oración a su pueblo, ¿no es cierto? Donde la palabra dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Glorioso. Lo que más me da tristeza es que a veces hay cristianos buscando paz en esas falsificaciones que el mundo ofrece. Hermanos, nosotros somos un pueblo diseñado por el Señor. Eso nos dice Efesios 2:10. Somos diseño divino, y decíamos el otro día, el Señor es el mejor diseñador. Entonces Pablo se va a encargar de mostrarnos de qué va ese diseño. En el capítulo 2 bastante se enfocó en el nivel personal, cómo eso debe afectar tu identidad como ciudadano del reino, como peregrino. Cantábamos también una estrofa en este cántico. Pero también hay una dimensión colectiva, y eso va a tener Pablo siempre presente en su explicación desde el capítulo 2. Pero acá en el capítulo 4 se subraya de manera muy especial. Y el contexto de que el Señor constituyó, dice la Reina Valera del 60 al menos, en el capítulo 4, verso 11,
La palabra para constituir ahí simplemente es una palabra que dice él dio, él regaló, él obsequió, es la idea. La idea es un obsequio que le es dado al cuerpo de Cristo, a la iglesia. ¿Qué fue lo que el Señor le dio a su iglesia? Dio unos apóstoles, a otros el ser profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y en las últimas 2 décadas tal vez ha habido mucha discusión en el pueblo evangélico acerca de la vigencia de los primeros 2 dones, apóstoles y profetas. Curiosamente, mi madre, cuando yo era niño, me llevaba a su iglesia, y así se llamaba la iglesia de apóstoles y profetas. Una iglesia pentecostal muy tradicional, que por cierto las hermanitas se cubrían la cabeza. Mi madre siempre usaba su cobertor en la cabeza. Y yo pues salí huyendo de esa iglesia a los 12 años porque ni tenían programa para niños, parece que era todo para adultos ahí, ¿verdad? Yo me gozo que nosotros bendecimos a nuestros niños a través del ministerio de las maestras. Pero mi madre era guiada por el Espíritu Santo y me inscribió en un colegio evangélico a mis 12 años. Yo huyendo de la iglesia, y en el colegio evangélico, ahí sí me empezaron a enseñar Biblia, era una de las materias que llevábamos. Y fue a través de esa escuela evangélica que a los 15 años yo volví al Señor. Así que no tardé mucho tiempo en el mundo, y por la gracia de Dios tampoco me hice mucho daño en el mundo, porque esa iglesia pentecostal donde iba mi mamá era así: si tú haces algo malo te vas a ir al infierno. Y claro, como muchacho adolescente me quedó ese trauma, ese temor en el corazón: cuidado que haces algo malo. Así que yo dejé de ir a la iglesia, pero Dios me permitió y me guardó, sin duda, de muchos males a través de aquel temor infundido, como querramos, y poco a poco conocí lo que somos en Cristo. Y créanme que eso es lo que más me ha deleitado en la vida. Me ha llenado de alegría, me ha llenado de gozo, me ha devuelto el gozo de la salvación, de la cual clamaba el rey David en el Salmo 51, devuélveme el gozo de la salvación. Y la pregunta constante, si el Señor vino para darnos vida, y como alguien oró esta mañana, y vida en abundancia, ¿qué pasa con esta vida cristiana a medias? Era una lucha constante para mí. Yo sentía que vivía una vida cristiana como al 30%, así, pero ni a media llegaba. Y esto ya graduado de teología, graduado del seminario, ya como pastor, sirviendo como pastor de jóvenes en alguna iglesia. Y yo decía: Señor, pero ¿qué pasa? Y esa no es la vida abundante que yo leo en la palabra. Y entonces entendí que había una lucha en mi mente entre el engaño de Satanás y la verdad de Cristo Jesús. Cuando la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, se trata de que conozcas a Cristo Jesús. La verdad no es algo, o no es una cantidad de tomos que tú tienes que leer para entender la verdad. No es teoría, no es un discurso humano la verdad. La verdad es alguien, el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es Cristo Jesús. Y cuando Jesús le dice a aquellos religiosos, y esa es una de las trampas más terribles que vivimos los cristianos, la religiosidad, cuando Jesús les dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Estos religiosos saltaron porque sabían que a través de su religión ellos tenían controlada a la gente, y eso no les parecía a ellos. Incluso refutaban a Jesús, eso está en Juan capítulo 8, y le decían: nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. Y ahí ya como pueblo dice: jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que vamos a ser libres? Y claro, esa es parte del engaño de la gente. Como pueblo se olvidan que el pueblo de Israel estuvo 400 años esclavo en Egipto. Y no solo eso, sino que lamentablemente, gracias a sus malos caminos, después el mismo pueblo fue avasallado por otras naciones poderosas.
Los mismos filisteos no nos dejaban en paz, pero después vinieron naciones más poderosas como Asiria, que llevó cautivo a las 10 tribus del norte por el año 600 antes de Cristo, y finalmente Babilonia, que llevó cautivo también por 70 años al reino del sur en el año 586 antes de Cristo. ¿Cómo se puede ignorar la historia, no es cierto? ¿Cómo se puede ilusionarse uno queriendo ignorar la historia? Eso no es posible, pero es un engaño. Es un engaño terrible y esas mentiras son las que nos mantienen atados. Entonces yo quiero decirte esta palabra en Efesios. Yo espero que eso refuerce tu identidad y te des cuenta a dónde perteneces. Primero, tú perteneces a la familia de Dios. Lo vimos en Efesios capítulo 2. Eres ciudadano del cielo. No te atolondres con tu pasaporte. Yo a veces tengo problemas. Miro, hombre, cómo me gustaría tener un pasaporte con un poquito más de ventajas. Mi pasaporte es de El Salvador. La única cosa buena que escuché que tiene mi pasaporte es que uno puede entrar a Turquía. Yo no sé cómo le hicieron, pero tienen buenas relaciones diplomáticas con los turcos. ¿Será porque tenemos muchos ciudadanos turcos en El Salvador, que son, por cierto, empresarios muy exitosos? Y quizás por eso el país tiene unas buenas relaciones. Que una vez un colega europeo, un colega salvadoreño estaba en un viaje con misioneros europeos y fueron a Turquía y a todos les cobraban $20 por entrar, por la visa. Y cuando llega el salvadoreño con su pasaporte, le dicen, usted puede pasar. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Bueno, no es la gran cosa, ¿verdad? Pero es una bendición. Pero no olvides, tú eres ciudadano del cielo. Eres ciudadano celestial. Y eso deberías tenerlo por verdad en tu corazón, por certeza, por gozo, por alegría. Y ahora nos va a decir el Señor, y de esto hablan los primeros versos del capítulo 4, no solo de la unidad del cuerpo de Cristo, sino de cómo el Señor consiguió que su iglesia fuese tan bendecida, cómo triunfó. Dice que Él llevó cautiva la cautividad. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él ganó una victoria, era como una batalla espiritual, fue una batalla espiritual. Una batalla que Él tuvo que enfrentar solo al morir en la cruz del Calvario por la salvación de todos aquellos que hemos creído. Y en esa batalla espiritual dice que Él llevó cautivos a los cautivos. Es interesante porque pensando en esa frase, la idea es de un ejército que invade un territorio enemigo, pero ese territorio tenía cautivos. Y Jesucristo libera a esos cautivos, pero los trae cautivos para liberarlos, para hacerlos libres. Así es que como nosotros, habiendo sido libres del pecado y de la muerte, somos ahora siervos de la justicia, que no es ninguna cosa mala. Por cierto, hablando de apóstoles y profetas, el apóstol Pablo, él es apóstol, él dice, somos servidores de Dios para su pueblo. Y como dijo un pastor allá en Guatemala, que él decía, a mí la gente me quieren decir apóstol, decía, pero yo le digo, porque él es pastor de una iglesia como de 10,000 miembros, y él decía, yo le digo a los hermanos, no me digan apóstol, díganme pastor nomás, y ese título me encanta. Yo les he dicho a ustedes, no me tienen que decir pastor, díganme hermano, ese es el título que más me encanta a mí, porque somos hermanos. Porque Cristo Jesús, ni Él se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos. Esa es la posición que el Señor te ha dado en Él. Estás en Cristo. En Cristo estás completo, Colosenses. Estamos completos en Cristo Jesús. Y viene el Señor y le da a su pueblo estos dones, estos obsequios que Él ganó en su triunfo. En esa batalla espiritual le da a estos hombres dotados. Esa es la idea. Son hombres que el Señor
dotó y se los obsequió a su pueblo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y por cierto, respecto a los apóstoles y profetas, dice, y leímos en Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que en Cristo lo tenemos todo. Va a decirle Pablo también a los corintios que están peleando, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, no, yo soy un fan de Pedro, etc. ¿Acaso Cristo está dividido? Y al final les va a decir a ellos, todo es vuestro, sea Pablo, sea Pedro, sea Apolos, todo es vuestro y Cristo es vuestro y vosotros sois de Cristo Jesús. Así que el Señor nos obsequia estos ministros, si lo podemos llamar así, estos servidores con estos dones, de los cuales uno de los que más me encanta y le doy gracias al Señor por ese obsequio que le dio a su iglesia, es el apóstol Pablo. Que un joven me decía, ¿por qué los apóstoles escogieron a Matías para sustituir a Judas, verdad? Ahí por el libro de Hechos. Tenían que haberse esperado a Pablo, porque él tenía que haber ocupado ese puesto del 12º apóstol que faltaba, no, pero Dios quiso que fuese un Matías, del cual por lo menos no tengo memoria de que se vuelva a decir algo en la Biblia, excepto que fue electo para sustituir a Judas, que fue destituido de su cargo, de su posición. Fue el apóstol Pablo, y yo creo, Pablo, él es el que nos está hablando acá. ¿Se dan cuenta de qué gran obsequio es el Señor? Son estos siervos de Dios para su iglesia. Que Dios los usó para dejarnos estas palabras tan maravillosas que nos instruyen, que nos muestran el camino, y nuestra tarea, quizá en el campo de pastores y maestros, que también somos ministros obsequiados para el cuerpo de Cristo, es profundizar en esas verdades. Y también cuidar a la iglesia a través de esa palabra. Por cierto, de eso se va a tratar el resto del pasaje que hemos leído hasta el verso 16. ¿Cuál es el propósito de por qué Dios le dio a estos ministros a la iglesia? A partir del verso 12 al 13, en esos dos versos, vemos que la finalidad es que los santos sean equipados para el servicio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y sin embargo, a partir del verso 14, vemos otra vez que se menciona una finalidad. Y dice, ¿para qué? Es otra frase de propósito, para que ya no seamos, dice la palabra, y nos va a decir que también otro propósito quizás más alto, más profundo, o quizá el resultado final es una iglesia que no se deja engañar y que crece en Cristo y en amor mutuo. Pero vamos con la primera finalidad intermedia, si queremos llamarla así. La finalidad es que los santos sean equipados para el servicio y la edificación del cuerpo de Cristo. Equipar a los santos. La palabra que está ahí para perfeccionar se puede traducir mucho mejor por preparar, alistar, capacitar, entrenar, activar. Hay tantas palabras lindas que se pueden usar para esa frase, perfeccionar a los santos. La idea es que tú estés equipado, como va a decir la palabra también el apóstol Pablo a Timoteo, preparado para toda buena obra. Aquí dice, para la obra del ministerio. Por cierto, ya notaron que ahí dice la palabra que es equipar a los santos. Y quizá en nuestra ideología de trasfondo católico podemos pensar, pero yo no soy santo. Si supiera el pastor, no diría que yo soy santo. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Que fuimos santificados, que fuimos llamados para ser santos. De hecho, me llama la atención que ese es el saludo que el apóstol Pablo da a la iglesia de Corinto.
Es una iglesia que él va a decir pronto en esta carta, que tienen un problema muy serio y es que son carnales por todas esas luchas y divisiones que tienen. Pero dice en el verso 1 de 1 Corintios 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia, verso 2, de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando la palabra dice santos, se refiere a ti, porque Dios ya te apartó a ti para su servicio. Dios te llamó. La palabra dice en Romanos 8 que Él nos apartó, nos seleccionó, incluso antes de la fundación de este mundo. Los misterios del conocimiento de Dios, va a decir Pablo al cierre de esa carta a los romanos, que son inescrutables. Así que tú eres un santo y el Señor te ha puesto en su cuerpo, y parte del propósito es que tú seas equipado. Varios de ustedes son parte de esos regalos del Señor, como evangelistas, como pastores y maestros. Son parte de ese obsequio que el Señor le dio a la iglesia. Entonces debes saber que tu tarea es equipar a otros santos. Una de las cosas que me encanta es cuando en los ministerios de la iglesia se va instruyendo a otras generaciones y se les va enseñando. Puede ser una cosa sencilla. Una vez en una iglesia en Herne, donde estaba predicando, llegué un poco temprano y me senté por ahí y observé a un anciano de la iglesia que iba a encender las velas, que por cierto, eso es algo nuevo para mí también. En Sudamérica no encendemos velas. Cuando enciendes una vela allá, dices, pues ese es católico, ¿verdad? No tiene nada que ver con la iglesia evangélica, por lo menos en Sudamérica, en el área donde yo viví. Pero acá veo una linda tradición, pues este anciano iba a hacer la tarea de encender las velas antes de que empezara el servicio, y tomó un niño consigo para que el niño le ayudara. Me encantó ese detalle, que involucremos a otras generaciones, que enseñemos. Cuando yo, por ejemplo, era muchacho, una de las cosas que más me impactó es que los jóvenes de la iglesia, que ya tenían más años de estar en la iglesia, me llevaban a evangelizar. Y yo me sentía cómodo cuando yo iba juntos, evangelizábamos de casa en casa, cosas que muy poco se hacen ahora, pero yo me sentía cómodo cuando el más experimentado hablaba y yo solo estaba escuchando, ¿no? Y me decía, no te olvides de orar por mí cuando yo estoy hablando. Ok, perfecto, yo pues, orar puedo. Pero un día, ya quizá como a los 3 meses de estar haciendo eso cada semana, tocó la puerta y me dijo, hoy vas a hablar vos y yo voy a orar por ti. Y yo me quedé, oh. Y entonces comencé así a dar testimonio de Cristo Jesús, como a los 16 años. Igual es con la predicación, ¿no es cierto? A los 18 años comencé a predicar en la iglesia y el pastor nos dio un curso para cómo predicar, cómo preparar los mensajes. Éramos como 16 alumnos en ese curso que nos dio de predicación, y él dijo, yo voy a escuchar los mensajes que ustedes prediquen, y los 5 mejores los voy a invitar a que pasen a predicar el domingo a la iglesia. Bueno, imagínense, ¿no? Eso nos motivó mucho. Una iglesia quizás como de unos 300 miembros. Qué nervios, era para mí una cosa impresionante como muchacho de 17, 18 años. Y lo más impresionante fue de que fui entre los 5 seleccionados que me programaron entonces para predicar el mensaje el domingo, un mensaje en Tito, no lo olvido hasta el día de hoy, el pasaje en el que prediqué. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Que les cuente Anabel, ayudando a los niños a aprender a tocar la música, a cantar. Qué lindo es esa tarea, ¿no es cierto? Y muchos de esos muchachos, de esos pequeños que aprenden a tocar instrumentos, van a ministrar alabanza delante del Señor. Hermanos, la iglesia estamos puesta
para capacitar a otros, a los santos, para que estos también se unan a hacer la obra del ministerio. Y de eso va el sacerdocio de todos los creyentes. Ese es un privilegio enorme que tenemos. Ciertamente que hay ministros que el Señor ha dado a la iglesia con un propósito especial, pero cada hermano está invitado para servir. Por cierto, si usted tiene en su corazón hacer algo para la iglesia, hágalo en el nombre del Señor. Yo sé, algunos hermanos me han preguntado, hermano, yo puedo hacer esto. Yo hágalo, y si puede presentar un plan sobre la idea que tiene, mucho mejor. Porque sin duda usted está capacitado para hacer esa obra que el Señor está poniendo en su corazón. El hermano pastor José Manuel también me ha dicho, quiero comenzar a trabajar con un grupo de mayores de 60 años. Y nomás yo no le he dicho ya de una vez luz verde, porque él me había dicho también que quiere descansar unos 6 meses, disfrutar su estatus de jubilación, y quiero respetar esa parte también, pero adelante, hermano, en el nombre del Señor. Es un gozo tenerte acá entre nosotros, y tu ministerio ha sido de grande bendición y lo seguirá siendo para este pueblo del Señor aquí congregado. Pero yo sé que en cada uno de ustedes hay ese tipo de inquietudes. ¿Cómo puedo yo servir? Sí, es porque ese llamado no te va a dejar en paz. Aunque el pastor quizá a veces te diga que no o que te esperes, no vas a tener paz, porque los llamados del Señor son así. Queremos en el nombre del Señor reactivar las células que en el tiempo de la pandemia dejaron de reunirse, los grupos en casa, al menos 2 y uno que se reunía acá. Y si tú dices, eso es algo para mí, bienvenido. Tenemos una ventaja, y es que yo tengo más limitaciones de tiempo. Así que no siempre voy a estar yo haciendo las cosas, y yo lo veo esa como una ventaja gloriosa del Señor. Porque entonces hay más oportunidad para que tú sirvas, para que tú lleves la palabra. Y si tú dices, pero hermano, a mí me gustaría enseñar, dar la meditación del estudio bíblico en la célula, pero me cuesta, entonces vamos a organizarnos para ayudarte a capacitarte. Una bendición que tenemos aquí en Alemania es que hay varias instituciones que te pueden ayudar con eso. Incluso hay escuelas online donde tú puedes aprender, te puedes inscribir, puedes sacar un diplomado en Biblia. Hay tantas posibilidades. De hecho, el hermano Heriberto ha servido en una escuela de preparación, y me decía, es uno de los tremendo maestro Heriberto, ¿no? Que cuando predica acá con nosotros nos bendice tanto. Pero es que por años él ha servido entrenando a otros. Y ahí yo sé que le decimos a Heriberto, mándanos información. Algunos hermanos se quieren inscribir porque quieren aprender cómo predicar, cómo enseñar la palabra del Señor. Hermanos, tenemos muchas opciones. Ese es el gozo de la bendición que Dios le ha dado a su cuerpo. Y entonces, cuando todos estamos involucrados, se cumple la edificación del cuerpo de Cristo. Y quiero decir en este punto que la iglesia, y especialmente este modelo del que estamos hablando acá, se refiere a la iglesia como un cuerpo, porque dice también para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero la palabra edificación no tiene que ver directamente con el cuerpo. Después va a hablar sí de crecimiento y de los miembros que crecen, pero es una frase muy interesante, edificación del cuerpo. Porque un cuerpo no se edifica, un cuerpo crece. Lo que se edifica es que una casa, un edificio es el que se edifica. Y entonces esta palabra nos muestra a nosotros las dos dimensiones de la iglesia. Hay una dimensión estructural, si queremos llamarla así, inorgánica. Son estructuras, son posiciones que Dios quiere usar para bendición de la iglesia. Pero también hay una dimensión orgánica, que es viva, que es dinámica. Y estas están juntas. ¡Qué maravilloso! Es como en la familia. En la familia hay un esposo y una esposa. Y por cierto, eso de que son cónyuges es resultado de una institución, una estructura funcional que se llama matrimonio.
Y en el seno de esa estructura, también bendecida por el Señor, crece dinámicamente una familia, ¿no es cierto? Y hay una dinámica tan maravillosa que alguien dijo, si usted quiere entender la sinergia, eso es. Sinergia es la familia, que rompe las reglas físicas y matemáticas incluso. Porque la sinergia es un término que también se usa mucho en los medios mundanos, pero es la manera como el Señor diseñó las cosas vivas. La matemática dice que 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Y eso es igual aquí y en la China. Hasta en el cielo, porque alguien dijo, toda verdad es verdad de Dios. La matemática dice, claro, 1 más 1 es 2. Pero la sinergia dice 1 más 1, en nuestro caso, igual a 3. Otros les ha ido mejor en el tema del crecimiento familiar y 1 más 1 resultó siendo 6, con 4 hijos. ¿Alguien dice amén? Amén. 1 más 1, ¿cuántos? 11, aleluya. Ya parece una cosa rara esa, pero en el caso de mis padres fue así. 1 más 1, 12. Y yo soy el último de los 10 hijos. El Benjamín. Por algo me pusieron Benjamín porque intuyeron ya no podemos más. Pero esa es la sinergia. Y eso es la parte orgánica de la familia. La parte dinámica, la parte viva. Difícil de controlar. Ahora, dijo un hermano, por cierto, un hermano alemán, hay un peligro por aquí, dice, por la parte institucional, que nos enamoremos de las estructuras, que pensemos que las estructuras ya son intocables. Pero también está el peligro por el otro lado, que nos enamoremos de la parte orgánica que parece fuera de control, que la cosa se vuelve siempre un caos. Son peligros. El ideal es tener un balance en la iglesia, y la iglesia somos eso, un diseño impresionante del Señor. Como leí en un artículo esta semana nomás, que es la iglesia en estos días anda como dormida, decía un hermano alemán, por cierto, dando una reflexión, es un mensaje realmente, en Isaías 26, y hablando de los juicios que Dios permite sobre las naciones, lo que estamos viviendo en la actualidad. Simplemente a veces la iglesia pasa por fases de estar dormida, pero la iglesia le pertenece a Cristo Jesús, que tiene el poder de resucitarnos. Yo me he enfrentado con esa realidad difícil de ver iglesias morir. Yo no lo podía creer. Por cierto, lo leí de ese teólogo alemán cuando yo estaba en Guatemala y leía a este hermano Christian Schwarz, y él hablaba de que las iglesias, como son seres vivos, también se pueden morir. Y uno con su idea muy de avivamiento, siempre de crecimiento, decía, no, eso es imposible. Casi me atrevía a decir junto a los hermanos pentecostales, yo rechazo eso en el nombre de Jesús. La iglesia no se puede morir. Y Dios me trajo por 6 años a servir en una iglesia allá en Gelsenkirchen también, que se murió en mis manos, de 130 años, la Stadtmission de Gelsenkirchen-Schalke. Y fue tan duro ese proceso de ministerio de 6 años que tú siembras con esperanza de que Dios renueve, reavive, etc. Que yo le dije a los hermanos aquí en Alemania, yo necesito un tiempo de reposo, yo necesito descansar. Y nos fuimos de regreso para Guatemala con mi esposa, y los primeros 6 meses fue de escuchar la voz del Señor, de entender lo que había pasado. Incluso me dijo un bandido por allá en Guatemala, porque estábamos en pláticas con una iglesia con la que estuve apoyando pastoralmente, y él estaba, parece que compitiendo por el mismo lugar. Y él dijo, ¿cómo van a contratar ustedes a este pastor que viene de enterrar una iglesia? Eso no sirve. Le dieron la comisión de ir a reavivar la iglesia y la terminó enterrando. Mire qué tremenda la cosa, ¿verdad? Amor de colega, pastor. No, eso no sirve. Las paradojas de la vida, la misma denominación con la que cerré la iglesia,
2 años después me llaman para servir entre ellos como pastor. La Evangelische Gesellschaft für Deutschland es la iglesia, la Stadtmission de Gelsenkirchen de Neustadt, donde estoy sirviendo actualmente, donde ahí me conocieron y me han llamado para también servirles a ustedes acá. ¿Qué pasa, hermanos? Que la iglesia es un ser viviente tan maravilloso que puede también morir, pero por lo mismo, porque está en Cristo y lo que acabamos de cantar, también tiene una promesa de resurrección, y eso es glorioso, eso es maravilloso. Y de eso va Isaías 26, el comentario de este pastor alemán. Ese sí es pastor alemán, yo soy pastor salvadoreño, no me confundan. Él dice, la iglesia, el pueblo de Dios, puede ser que esté como dormido por un tiempo, pero Dios tiene el poder para reavivarla cuando Él quiera y como Él quiera. Pero no debemos olvidar, amados hermanos, que si nosotros tenemos una tarea dada por el Señor y tenemos el riesgo de enamorarnos más de las estructuras, a veces hay estructuras que ya no funcionan, simplemente no funcionan. Y dicen que Einstein dijo esta frase, que la mejor definición de la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Y a veces nos pasa eso con las estructuras, que nos enamoramos tanto de ellas, y esa es la parte enfermiza de este tema, que no las queremos abandonar aunque ya no funcionen. Las estructuras deben seguir y deben ser funcionales. Por el otro lado, nos puede gustar tanto el caos y la palabra revolución. Sí, pues los sudamericanos somos enamorados a veces de esa palabra revolución, nos encanta, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado también por ese lado, porque entonces vamos a caer en un caos completo. Las estructuras están ahí para facilitar el crecimiento del cuerpo de Cristo. Esa parte organizacional, pero la otra parte orgánica, deben trabajar juntas para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Y lo maravilloso de este texto es que combina en esa pequeña frase la edificación del cuerpo de Cristo, esa verdad tan profunda. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a entendernos en la sana doctrina, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Ahora, yo me pongo a pensar, Señor, pero la meta que nos has puesto como iglesia es como hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y dice más, y del conocimiento del Hijo de Dios, y todavía dice más, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Como para decir, hombre, pero esa meta es como media imposible, ¿no es cierto? Por eso a veces en esa desesperanza de que el Señor nos puso una meta tan elevada que es Él mismo, la estatura de su medida, a veces nos aferramos a las cosas que nos funcionan a nuestra manera y no queremos ir más allá, pero en esa declaración de propósito y de meta, se nos dice que la meta es elevada. Por eso leíamos esta semana en la oración del grupo de WhatsApp ese texto tan lindo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y en base también, por cierto, a una referencia en el Antiguo Testamento donde un rey decía, pero Señor, este ejército que viene contra nosotros nos va a comer vivo, ¿cómo vamos a hacer eso? En ti vamos a poner nuestros ojos, dice. Y hermanos, en una situación como la que vivimos como iglesia, en este tiempo, a veces como tirada ahí a un rincón, buscando un local más pequeño, ¿no es cierto? Pues lo que estamos pasando ahorita mismo acá, en esta iglesia en Duisburg, buscando un lugar como más pequeño. Yo le digo, Señor, muéstrale a mis hermanos que nos quieres enseñar algo, que nos sacó de allá de abajo para ponernos aquí arriba y mostrarnos cuántas sillas vacías hay todavía. Y recordarnos que tenemos una tarea pendiente aún, que hay mucha gente esperando por ser parte de la familia del Señor. También aquí en Alemania, también gente de trasfondo y de habla hispana. Son miles. Y nosotros tenemos una tarea pendiente,
Y no debemos perder la esperanza en el nombre del Señor Jesucristo, porque el que nos dio esos dones prometió también estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no se preocupe, porque esta tarea termina hasta que se termine el mundo. Pero pastor, ¿cuándo se termina el mundo? Me preguntan algunos atrevidos, pero ¿cómo yo voy a saber si ni Jesús dijo? Yo tampoco sé cuándo va a ser ese punto de inflexión donde el Señor va a venir y bueno, señores, ahora sí, el que no se sujetaba, ahora se sujeta, porque esa es palabra del Señor. Esta semana el señor canciller alemán habló, dice, en sus reglamentos de trabajo, una palabra de poder, ein Machtwort. Estaba impresionado, un colega me dice, pero qué poderoso se oye eso, se habló una palabra de poder donde dos ministros no se pusieron de acuerdo y él dijo, así se hace porque yo lo digo. Y le da la facultad de eso, su reglamento de trabajo, aunque alguien dijo, pero la Constitución no. Bueno, igual, tiene un reglamento de trabajo y procedió en base a eso. Pero entonces, a mí me dio un poco de risa, ¿verdad? Porque también dijo otro antiguo ministro de Finanzas, el señor Schäuble, el problema cuando se habla un Machtwort de esa naturaleza es que se empieza a perder la autoridad. Es un ancianito ahí que fue presidente del Bundestag acá en Alemania, del Congreso alemán, en el tiempo de Angela Merkel en los últimos años. Pero suena lindo, ¿no es cierto? Ahora, aquí hay una palabra de poder. En este maravilloso libro, esa es pura palabra de poder. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y hay una palabra de poder que me maravilla, y es que el Señor Jesucristo se sentó a la diestra del Padre hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aleluya. Y eso va a ser así. Punto. ¿Cuándo? No sé. Ni me pregunten otra vez si alguien tenía la idea de preguntarme. No sé. Pero mientras eso sucede, nosotros tenemos una tarea que cumplir, amados hermanos. No estemos en temor, no estemos en miedo, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Esa es la realidad de la iglesia cristiana. Aunque a veces parezca que la iglesia cristiana está dormida o se prolongó en su siesta, el Señor nos dé gracia y nos ayude a abrir los ojos. Es una petición que Pablo tiene desde el capítulo 1 de esta carta, que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento, verso 19 del capítulo 1, para que entendamos la esperanza gloriosa a la que Él nos ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y para que comprendamos el poder que actúa en nosotros, que es el mismo poder que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos. Ay, es que ya no puedo, mi hermano, usted no sabe todos los achaques de salud que yo tengo. Leía esta mañana en 2 Corintios 4 lo que el apóstol dice, ¿no es cierto? Este tabernáculo se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. En el contexto de lo que va a decir más adelante al final de esa carta, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Con qué propósito, hermanos? Para que la gloria sea para Él y no para nosotros. Y mejor a veces si somos pequeños, si somos débiles y decimos, Señor, yo no puedo. No te preocupes porque no se trata de ti, se trata de mí. Yo voy a hacer las obras, yo te voy a usar, yo voy a estar contigo. Pero ¿qué voy a decir yo, hermano? Si me pone a evangelizar y si me empiezan a preguntar, y peor si me preguntan en alemán, me dijo una hermanita un día. Usted dígale, Dios te bendiga. Esa no me ha fallado. Incluso con un musulmán tuve una plática así fuerte. Me pareció porque en la calle donde me pongo a dar tratados los días sábados, es la calle donde está nuestra iglesia, la Bochumer Straße en Gelsenkirchen, y ahí son puros negocios árabes.
Y como siempre estamos ahí con otro hermano de la iglesia, los sábados yo soy el ayudante de él porque él ya tiene 40 años de hacer ese ministerio, cada sábado ahí. Y yo le dije, Karl Heinz se llama, Kale, yo te voy a acompañar, voy a ser tu ayudante. Y créanme que he aprendido mucho de él y con él. Pero en un diálogo que tuve con un musulmán, que yo creo que se me lo mandaron así los dueños ahí de los negocios, dijeron, borra ese aquí porque no nos gusta que esté ahí repartiendo tratados cristianos. Se puso el joven ese, pasó como media hora hablando a mí, conmigo ahí en la calle, y al final me terminó dando una maldición. Y yo le dije, ten cuidado con lo que estás diciendo, le dije. Pero yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y ahí ya no pudo más y se fue. Y porque yo le dije, tú dices que eres hijo de Abraham, porque los musulmanes, hijos de Ismael, pues son hijos de Abraham. Y a Abraham le fue dada una promesa, se lo recordé, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Pero a veces la gente ignora, ¿no es cierto? Por eso me da mucho pesar cuando un hermano en Cristo se pone a hablar mal de otro hermano en Cristo. Imagínese usted, pasa eso aquí. Yo creo que aquí no pasa, ¿verdad? Pero es que terrible usted maldiciendo a otro hermano. Se está acarreando usted serios problemas. Porque es como el esposo dice la palabra, ¿verdad? Que cuando maltrata a su mujer, a él mismo se está maltratando porque son una sola carne. Esos son los principios espirituales que nosotros debemos tener presentes en la vida cristiana y estar firmes y entender el linaje escogido que somos en Cristo Jesús, amados hermanos. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes de Él que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Al final, en el verso 14, se nos presenta como el resultado final. ¿Cómo va a resultar ser esta iglesia? Y ahí yo me doy cuenta que tenemos todavía mucho trabajo por hacer, hermanos, pastores y maestros que están aquí conmigo. Tenemos mucho trabajo por hacer. Y aleluya por los que han hecho fiel ese trabajo, como decía Nelson, ¿verdad? Dando gracias por nuestro hermano pastor José Manuel, que ha estado fiel dando la palabra. Dice la palabra, en primer lugar, lo presenta el resultado como desde el punto de vista un poco negativo, pero dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, verso 14, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Una vez estaba en una célula con unas hermanas y las hermanas me empezaron a hacer unas preguntas tan raras de extraterrestres y de fin del mundo. Y ellas, yo apenas les estaba conociendo, ¿verdad? A las hermanas. Eso habrá sido aquí, eso fue en Alemania, por cierto. Era un grupo de hermanas de habla hispana. Estaba conociéndoles, así que ellas decían, pastor, después de la célula queremos tener un tiempo de preguntas y respuestas, y me agarraban a hacer preguntas, ¿verdad? Y bueno, y de repente empezaron las preguntas después de que preguntas sobre el matrimonio, si qué dice la palabra acerca del divorcio, etcétera. Preguntas que a la gente le están comiendo el corazón y la mente, ¿no? Después de darles unas respuestas empezaron las preguntas a cambiar, de que extraterrestres, de que visiones. Yo les digo, hermano, un momento les digo, les voy a dar una recomendación, les dije. Dejen de andar viendo esos vídeos de YouTube del fin del mundo y de que ahora sí ya descubrimos al anticristo y se tiran a reír las hermanas. Justamente, ahí se estaban informando. Y mire, a mí me encantaría hacer unos videos de mejor calidad, porque yo cuando miro esos bandidos que andan confundiendo al pueblo de Dios, a veces, yo qué sé yo, tienen unos buenos asistentes para que les ayuden a hacer sus materiales. Yo pongo mi video así como lo grabo, hasta yo me miro caminando hacia la cámara, que lo voy a apagar. Todo pura pobreza, ¿verdad?
Pero dice que no, estos dice que emplean con astucia las artimañas del error. Y yo miro a un pueblo bien confundido, ¿no es cierto, José Manuel? Los tantos años de ministrar, hay hermanos que andan bien confundidos, perdidos. Un día vienen a visitar una iglesia, otro día se van para otra. Muy triste, llevados por todo viento de doctrina. Unos que han estado conmigo de pronto salen ahí que shalom, ya no me dicen Dios te bendiga, no me dicen hola, no me dicen buenos días, shalom me dicen ahora. Y cuando me pongo a hablar un poco más a fondo, ya se los agarraron los que andan ahí guardando el sábado. Triste, hermanos, muy triste. Ahora, una iglesia que está siendo ministrada y está creciendo en el Señor, dice que ya no va a ser llevada de todo viento de doctrina, sino que va a ser una iglesia estable, porque la idea es de las olas que te llevan de un lugar para otro, pero cuando tú tienes un ancla firme en la palabra del Señor, entonces no tienes que temer a los vientos de doctrina y tormentas y huracanes, si quieres, de doctrina que se avecinan, porque el Señor te va a dar estabilidad. Y el verso 15 lo muestra de una manera más positiva, sino que siguiendo la verdad en amor, ese resultado, crezcamos en todo en Cristo Jesús, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, y no solo crezcamos, sino también dice en el verso 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así que crezcamos en Cristo y que crezcamos en amor. A veces cuesta entender cómo Pablo escribe, ¿no es cierto? El mismo apóstol Pedro Pablo dice, ha escrito unas cosas que a veces son difíciles de entender, dice en una de sus cartas. Y dice, y que los indoctos tuercen, ¿verdad? Y se agarran a veces porque los falsos maestros usan la Biblia, nomás que la usan mal. Sacan la palabra muchas veces de su contexto y dicen casi lo que les da la gana, en base a la Biblia. Y los hermanos que desconocen la palabra dicen, amén. Y ahí andan llevados de todo viento de doctrina. Pero el propósito nuestro es que haya una iglesia estable, que cree, que está anclada en Cristo Jesús, pero que también está creciendo en Cristo y está creciendo en amor. Porque recuérdese que la palabra dice que Dios es amor. Así que es un sinónimo de Cristo, la palabra amor aquí. Y seguimos creciendo. Y otra vez dice, interesantemente al final del verso 16, recibe su crecimiento orgánico para ir edificándose inorgánico en amor. Así que las estructuras son buenas si funcionan. No vaya a ser usted como una joven recién casada, que para la Navidad su mamá, en la tradición de su hogar, horneaban una pierna de cerdo, una pierna de este tamaño, al horno. Delicioso, uno de los platos que más me gustan, por cierto. En Guatemala solemos a veces hacer ese horneado. En El Salvador es más un pavo, pero en Guatemala una pierna, por lo menos con la hermana de mi esposa, era nuestra cena navideña donde íbamos a compartir con la familia. Así que esta joven estaba tan animada y ella siguió haciendo su pierna al horno, ¿no es cierto? Pero había una cosa curiosa, que antes de meter la pierna al horno, ella la cortaba en dos y la metía en dos trozos. Y nadie entendía por qué ella lo hacía. Solo era una cosa curiosa, ¿no es cierto? Que teniendo ella un horno suficientemente grande para meter la pierna entera, ella siempre la cortaba en dos. Wow. Y al final su esposo como que se cansó porque a él le parecía una buena idea ver esa pierna en una sola pieza en la mesa antes de cortar
la carne, etc. ¿Por qué la tenía que cortar? Y le dice su esposa, mi mamá siempre lo hizo así. Mamá es la clave, le voy a ir a preguntar. Y era un yerno que se llevaba muy bien con su suegra, ¿no? Y le fue a preguntar a la suegra, ¿por qué cortaba? ¿Por qué ella le enseñó a su hija que así cortaba? Se cortaba la pierna. Yo no sé, pero mi mamá también así lo hacía siempre. Al final llegó con la abuela que todavía estaba vivo. Todavía estaba viva la abuela, ¿no? Y le pregunta, abuela, ¿y por qué tu nieta, mi esposa, siempre corta la...? Y la abuela se pone a reír. Ay, hijo, le dice. Cuando yo me casé con el abuelo, teníamos un horno muy pequeño y no cabía la pierna. Entonces teníamos que cortarla en dos para que la pierna entrara. Y la abuela se reía porque la nieta seguía haciendo lo mismo, pero era porque así lo habían hecho siempre. Como una cosa para reírnos un poco, hermanos, de algunas estructuras que a veces nosotros queremos seguir arrastrando. Y no solo de la iglesia, esto pasa también en la familia. Cosas que no queremos cambiar. Y sin embargo, a veces esperamos un resultado distinto. Eso no va a suceder. Y ahí es donde tenemos que pedirle, Señor, sabiduría para cambiar. Yo le decía a mi esposa en una de esas caminatas de matrimonio que hacemos, y que ella tiene la paciencia para escucharme, y yo tengo que decir, Señor, ayúdame, yo quiero escuchar más a mi esposa, pero a veces yo siempre termino hablando más. Gracias, mi amor, por escucharme. Pero yo le decía recientemente a ella, se está volviendo para mí una petición clave, pensando en nuestra iglesia acá en Duisburg, una oración que alguien dijo un día, Señor, y con esa oración quiero terminar, y espero que también para tu vida sea una oración. Esta oración que alguien escribió y que dice, Señor, dame la fuerza para cambiar las cosas que debo cambiar. Dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Y dame sabiduría para entender la diferencia entre ambas cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.